A continuar aquí en el programa, Miguel Cardoso nos va a acompañar en estos instantes. Él ha sido director del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú. Lo hemos convocado porque queremos conversar con él algo que también nos empieza a preocupar. Les decía yo antes de irnos a la pausa, somos un país minero por excelencia. Es más, la minería ha podido sostener la economía de nuestro país. Incluso en tiempos de pandemia, cuando todo paralizaba, la minería ha podido generar todavía algunos recursos y todavía sostener nuestra, en ese momento, golpeada economía. Sin embargo, la minería, para que trascienda en el futuro, necesita exploraciones, necesita que se comiencen a explorar y determinar dónde se encuentran estas vetas, ¿no? Estos yacimientos, para poder seguir explotando y generando riqueza. Pero ahí hay un riesgo. Señor Miguel Cardoso, cuéntenos, por favor, ¿no se está poniendo en riesgo la minería en nuestro país al no tener exploraciones que puedan garantizar su futuro? Carlos, ¿cómo está? Un gusto de poder hablar con ustedes hoy día acerca de un tema tan importante como es la exploración minera. Ujú. La exploración minera es el inicio de la actividad minera. Nosotros acostumbramos a decir que la exploración minera es la partera de la minería. Si no tenemos nuevos descubrimientos, si no tenemos nuevos yacimientos que podamos desarrollar, nuestras minas existentes van a irse agotando y luego nos vamos quedando sin reemplazo. Ahora, eso es bien interesante y bien importante. Si nosotros vemos dónde están las principales minas, que son normalmente las minas de cobre muy grandes en el Perú, ¿dónde están ellas ubicadas? Fíjese, en solo dos regiones del país existe más de un proyecto minero importante en producción. Esto es, en Cusco, Antapacay y, el otro proyecto Constancia, y en Moquegua, que están Quellaveco y Cuajone. En el resto de regiones solo existe un yacimiento minero. En Ancash, Antamina, en Apurímac, Las Bambas, en Arequipa, Cerro Verde, aunque ahora ya probablemente ingrese Tía María, pero Ujú. hay muchos de estas regiones que se van a quedar sin producción si es que alguna de las minas que están en esas partes se agotan. Ajá. Barrick Entonces, se agotó. Barrick acá en La Libertad se agotó, se cerró, ¿no? sí, Entonces, claro, eso es uno de los sí, se ejemplos. agotó, se cerró, Pierina y eso obviamente trae una serie de complicaciones y baja el PBI. Y recuerde, Antamina tiene el 32% del PBI de Ancash y Las Bambas más del 70% del PBI de Ancash. En Arequipa, Cerro Verde tiene el 35% del PBI de Ancash. Es muy importante que nosotros mantengamos el flujo de proyectos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos en torno a cifras, en torno a inversiones, por ejemplo, en exploraciones, en torno a estadísticas, para entenderlo y ponerlo así, más palpable el tema? No vamos bien. Hay varios factores que están incidiendo en este aspecto. Por ejemplo, las cifras de S&P Global en el 2023, que reflejan que Latinoamérica creció en 2,3% en la inversión en exploración minera, llegando a 26% de la inversión global, eh, ha decaído en general porque si bien Chile puso 100 millones adicionales, Argentina 40 millones adicionales, en el Perú la inversión cayó en 40 millones. Entonces, nosotros no estamos dando la talla como país y justamente eso es porque no hay la previsión de que los proyectos mineros puedan ser debidamente evaluados por los permisos ambientales y que puedan seguir adelante. Otro factor que pone en problema la consecución de los proyectos es que los estándares de control ambiental y de responsabilidad social están siendo mal evaluados por el Estado.
La industria minera moderna ha adaptado estándares de control ambiental y de responsabilidad social muy altos y los promueve y los supera en estos tiempos. Sin embargo, nosotros no estamos teniendo los controles de los permisos ambientales que se requieren y nos demoramos enormemente Ujú. para poder aprobar un proyecto. En otros países del mundo, los proyectos de exploración se aprueban en lapsos de 3 a 6 meses. En ninguna parte del país del mundo tenemos otro país donde se puedan aprobar como tenemos aquí, que pueden durar hasta 4 años para aprobar un proyecto de exploración. Eso es absolutamente injustificado. Ujú. Y el otro factor es que, si bien es cierto, nosotros no debemos reducir los estándares ambientales en nuestra actividad, tenemos que promoverlos, tenemos que cuidarlos y ser bien estrictos en ello. Sin embargo, también el Estado tiene que tomar parte en este proceso y tiene que estar del lado de nosotros para que todas las cosas se hagan coordinadamente, en conjunto y de forma ágil, rápida, para que los proyectos, sobre todo en exploración, puedan ser aportados rápidamente y puedan ser financiados. Hoy Ujú. en día, con las demoras que tenemos en la aprobación de proyectos, tenemos el gran problema que no hay financiamiento para proyectos que están empezando. ¿Por qué? Porque cuando van a pedir el primer permiso para perforación, pueden estar 2, 3, 4 años ahí esperando. ¿Qué inversionista va a tener Ujú. ganas de poner dinero en un proyecto que no va, A que no va producir, a iniciar inmediatamente claro. y que va a tener que esperar todo ese tiempo para iniciar? ¿En cuánto Esos son debemos, problemas bien sí, serios. sí, 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 en cuánto debemos estar en torno a inversión, en torno a exploraciones? ¿En cuánto Mire, debemos estar, en el- cuánto debemos estar y en cuánto estamos para hacer esa comparación? correcto. Sí, nosotros, en cuanto a este tipo de proyectos, si nos comparamos con el mundo, tenemos cifras interesantes, porque nosotros subimos nuestra inversión en exploración en algunos años, pero en otros hemos caído tremendamente, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Y así no hemos recuperado esas caídas abrumadoras que tuvimos. Y si consideramos entre el 2017 y el 2023, el mundo ha incrementado la inversión en exploración en 61%. Nosotros hemos caído en 3%. Oh, ¿Ya? Ahora, esto no es todo el problema realmente, ¿no? Sino que además de ello, nosotros tenemos en nuestra normativa las normas de permisos ambientales aplicadas a la exploración minera. ujú. Están llenas de burocracia, están llenas de plazos extensos de aplicación y tienen algunos artículos que son graves, gravísimos. Por ejemplo, uno que se llama el silencio administrativo negativo. Eso significa que el administrado tiene que esperar que el administrador, el Estado en este caso, le conteste a una solicitud ambiental por un tiempo indefinido, porque no puede reclamar debido al silencio administrativo negativo. Y no hay, sí. Esto apareció en la norma en el año 2017 y se está aplicando desde el año 2018 hasta la fecha. Ujú. Y eso Y significa que se anuló el silencio administrativo positivo, positivo, claro. donde todos nos acogíamos a los plazos que establece la ley hasta ahora, ¿no? Y quería decir que si el administrador no respondía dentro de un cierto plazo, Se daba el por... administrador tenía derecho a reclamar y obtener una respuesta rápida. Entonces, más Entonces, eso es burocracia. terrible. Efectivamente, más burocracia, pero miren, a ustedes que son una minera formal, ustedes que están promoviendo estas exploraciones y que quieren cumplir con los estándares ambientales y que están dispuestos a sacar un permiso y esperar esta tramitología, les ponen trabas. Pero ahora estamos sufriendo nosotros lo que es la minería ilegal.
en todas las partes del Perú, en varias regiones del Perú, lo cual trae la criminalidad. Ahí la pregunta es, ¿dónde está el Estado entonces? Y efectivamente, el Estado actúa ejerce su autoridad frente a la minería formal con, con muchas demoras y de forma estricta e ineficiente, pero al final de cuentas, cuando ve casos como el de la minería ilegal, no interviene. Hemos visto lo que está pasando en La Libertad y en otras partes más del país. Esto es una verdadera barbaridad. La cantidad de oro ilegal que se está extrayendo en el país es enorme. Enorme. En este momento estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Esto es muy serio y nosotros no estamos haciendo nada como Estado. Ahora, 6.000 millones de dólares de oro ilegal que sale, pero y que trae delitos conexos, pues, ¿no? Los crímenes organizados, el sicariato, la extorsión, trae delitos conexos a la minería ilegal. Y el Estado, como bien dice usted, ¿dónde está? Es un Estado corrupto, es un Estado corrupto. Y digo Estado en los diversos niveles, porque yo siempre digo acá, el oro ilegal que sale en Patás, ¿no? Hace poco estábamos lamentando la muerte de unos trabajadores en Minera Poderosa. Hace algunas semanas estábamos viendo cómo se derribaban las torres de alta tensión, ¿no? Para poder sacar el oro. Pero desde Patás, de la sierra, del Ande, a la costa, ¿cuántos controles se necesita pasar hasta llegar a la costa? ¿Cuántas instituciones, cuántas autoridades deberían fijarse en esto? Y que no estamos hablando de un camión, estamos hablando de decenas de camiones, decenas de camiones. Entonces, reitero, detrás de estos 6.000 millones de dólares que trae esta minería ilegal, también se está corrompiendo las instituciones del Estado. Es más, tenemos congresistas financiados, presidente del Congreso cuestionado justamente por su relación a la minería ilegal. Entonces, señor Cardoso, el Estado tiene que comenzar a preocuparse, pero en serio, de esta situación, salvo que no mire y deje pasar todo. Es muy cierto. Lo que usted dice es exactamente correcto. Aquí hay redes de corrupción, hay mafias que están tomando el control de toda esta actividad ilegal. De manera que no solamente es dónde sacan el mineral y cómo lo sacan y qué hacen para sacarlo, sino que además lo, lo pueden transportar, lo pueden procesar, lo pueden exportar sin ninguna traba y sin ningún problema. Y eso es conocido. Estas mafias están vinculadas a mafias de otros países en el norte que lógicamente tienen la posibilidad entonces de lavar dinero además de estas actividades. Como se podrán dar cuenta, se ha convertido en un próspero negocio para todas estas organizaciones criminales que ahora dominan gran parte de nuestro territorio en el país y nadie puede frenarlo porque nadie está dispuesto a actuar y tenemos un Estado incompetente. Sí, para terminar, señor Cardoso, y terminando este tema en particular, hay que tener cuidado porque podemos, como ya algunas entidades internacionales lo determinan, un Estado fallido o una democracia fallida, porque mucho de este dinero sucio proveniente de la minería ilegal y de otras actividades ilícitas van a entrar, señor Cardoso, amigos televidentes, en la próxima campaña electoral, va a financiar a muchos candidatos, va a ser campañas millonarias y una vez que ellos ganen es poner a un delincuente disfrazado de congresista, por ejemplo, en este poder del Estado, o tal vez poner incluso a un presidente o presidenta de la República, financiados con este dinero sucio de la minería ilegal. Entonces, señor Cardoso, la situación, al menos de acá a un cortísimo plazo, es de terror, porque no vemos acciones del gobierno para que frene esta situación. En estos momentos están interpelando al ministro del Interior y parece que el Congreso, primero que el Congreso está vacío, no quieren ni siquiera escuchar y parece que ya adelantaron también su decisión de dejarlo en el cargo. Y el gobierno no tiene ninguna reacción en torno a esto. Entonces, señor Cardoso, usted como
Es director del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú. También creo que muestra su preocupación en torno a esta situación. Este es un problema que tenemos ya desde hace algunos años, estamos viviendo desde hace algunos años, y más anteriormente todavía tuvimos pues la invasión de una serie de grupos a la burocracia estatal que se Ujú. ocuparon de generar todas las dificultades posibles para que la minería formal se siga desarrollando, y el caso de los problemas que enfrenta la exploración en el país, estamos viendo eso puesto en evidencia. De modo que es correcto, por razones políticas o por razones de interés ilegal y delictivo. El asunto es que tenemos un Estado que no funciona. No Eso es funciona el que... Congreso, no funciona el gobierno central, y muchas instituciones tampoco funcionan. De manera que nosotros estamos a la merced de estas malas actitudes y malas organizaciones, y el riesgo es muy grande para nuestro país. Usted lo ha dicho, las elecciones que vienen son, digamos, un punto de quiebre inevitable que tiene que sacarnos de todo este embrollo, si es que eso es posible. Pero lo que vemos hoy en el Congreso, por ejemplo, o lo que vemos en en la parte política, en la inscripción de grupos para candidatar en las elecciones siguientes del 2026, es de miedo, Exactamente. es realmente de miedo. Es verdad. Podemos caer en manos peores aún. Es verdad, es verdad. Es verdad, señor Cardoso, y creo que la población que lo está viendo, los televidentes que lo están viendo en este momento coinciden totalmente con usted. Es un panorama de terror el que estamos avisorando, y no hay nadie que pueda cambiar esta situación. Y finalmente somos nosotros, los ciudadanos, los afectados. Las actividades productivas del país también están en juego. En lugar de estar pensando y proyectando un país, haciendo un país con una visión de desarrollo en varios sectores productivos, la minería es una de ellas. Estar pensando cuáles son estos proyectos de exploración que van a garantizar la economía de acá a 50 años, en lugar de estar comenzando a impulsar estos proyectos, como lo están haciendo otros países vecinos. Acá estamos pensando en otras cosas, en darle la espalda al desarrollo del país y hundiéndonos a nosotros como ciudadanos en la pobreza. Señor Cardoso, esperemos que esto cambie en algún momento. La minería no puede tampoco afectarse de la manera en que lo está usted advirtiendo esta noche. Si no hay exploración, no va a haber minería en nuestro país, y por lo tanto nuestra economía se va a ver más que afectada, señor Miguel Cardoso. Le agradezco muchísimo y gracias por salir y dar estas advertencias, ¿no?, que es finalmente la labor que ustedes también dentro de la sociedad civil tienen también el deber de hacer. Señor Cardoso, muchísimas gracias. Así es, don Carlos. Muchísimas gracias. Efectivamente, la minería necesita ser respaldada y necesita ser defendida. Y todas las actividades económicas honradas tienen que seguir ese mismo camino. Pongámonos con cuidado qué hacemos en estos próximos años para elegir al futuro gobierno. Esto es muy importante y no podemos descuidarnos, porque nuestro país terminaría siendo un desastre y un desorden incontrolable. Señor Cardoso, le agradezco muchísimo. Un abrazo a la distancia hasta otro momento. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Miguel Cardoso estuvo con nosotros, exdirector del Instituto de